Ahora vamos a hablar sobre esguince de tobillo, vamos a hacer un debate entre el tratamiento conservador, que va a dar el doctor Vicente Paús, y el tratamiento quirúrgico, el doctor Pablo Sotelano. Recordatorio, la charla, esta sesión científica se está transmitiendo en vivo y la charla se está siendo grabada y después va a subirse a la página para el que quiera verla de vuelta o refrescarla. Hola. Bueno, yo acá estoy más cómodo porque veo mejor la parte de abajo. Quisiera saber, nada en este momento. Quiero agradecer a la comisión directiva de la TD que me ha invitado. Para mí es un honor estar acá. A toda la gente de San Mesit. Hoy veo mucha gente joven de San Mesit. La gente de mi camada ya son de otra generación. Muchos ya expresidentes. Y le quiero agradecer fundamentalmente al doctor Ariel Graie, por más que haya llegado tarde hoy, porque me viene aguantando hace 8 o 9 años y muchas de las cosas y las motivaciones que sigo luchando, digamos, se las debo a él. Ahora sí, quisiera saber, nosotros vamos a hablar de este tema, no vine a convencer a nadie, pues es una charla que le hemos dado en distintos lugares. Quisiera saber en la sala cuántos kinesiólogos hay. 4, bueno, 5, son casi todos médicos. Bueno, ahora le voy a preguntar a los médicos, ¿no? De todos los médicos que están en la sala, ¿quién no operaría esta lesión? Un jugador profesional, 34 de bostezo, 16 milímetros de traslación anterior de la tibia. Quiero que levante la mano, ¿quién no lo operaría? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este no vale, este tampoco vale. No, está bien, el resto, el 80% o el 95% lo operarían. Bueno, retengan esta imagen, retengan bien esta imagen, después vamos a volver a este paciente. Era un chico de 19 años, de juveniles, de fútbol. Voy a tratar de responder estas 4 preguntas porque son preguntas que me he hecho siempre y me gustaría que el auditorio participe y no lo voy a hacer participar más, así que quédense tranquilos. Quisiera saber de lo que está en el auditorio, ¿quién pide una radiografía estándar frente a un entorse de tobillo? Bien, ¿qué se llama por estándar? Sería un frente, un perfil y una oblicua, ¿no? ¿Eso sería un estándar? Bien. ¿Quién hace radiografía con bostezo comparativo? La verdad, no me cuenten. 3, 4. Bien. Exámenes de alta complejidad, resonancia. 1, 2, 3, depende. 5, bien. Va a ser difícil, ¿no? Porque están todos en contra mío, por lo que veo. Y frente a la última, ¿se deben operar o no los entorses graves de tobillo? ¿Quién dice que no se deben operar? 1, 2, 3 son lo mismo que estaban hoy. Bien, está. Así que el resto estoy en la lona. Bueno, voy a tratar de mostrar lo que nosotros hacemos desde hace más de 35 años. Desde el punto de vista de la epidemiología, diría que es la lesión más frecuente para cualquier médico de guardia en un hospital. Es decir, el entorse es una lesión tan banal que muchas veces se minimiza, no se la estudia bien y después te hace quedar muy mal. Es una lesión, te diría que es de todos los días en la guardia. Después el paciente lo trataste mal y está en la cama y el peso de la sábana le duele y quedaste mal con un familiar por no hacer lo que tenía que hacer, que era estudiarlo. Entonces, estas son las estadísticas en el mundo. Pero nosotros vamos a hablar de nuestros números, que es lo que a nosotros nos importa. Es un trabajo que presentamos sobre más de 15.000 consultas en fútbol profesional y juvenil, donde la patología del miembro inferior era del 84%, como es lógico. De este total, el 54% son lesiones musculares. Sobre esas 13.000 y pico de consultas, fíjense que en 140 eran esguinces externos del tobillo, solamente. Pero de las graves, que es lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de las graves o severas. Nosotros decimos que hay una modificación que la vamos a mostrar, es solamente el 3,5% de los esguinces. En fútbol estoy hablando, ¿está? Ahora, cuando veo esta foto, ¿no? Yo le dije a Ariel, vamos a ponerla, esta foto, como sugerencia, den vuelta siempre al paciente. Un paciente con un entorse de tobillo que ponlo boca abajo también, además hacer toda la revisación. Porque hay un 30 a un 50% de rupturas inveteradas del tendón de Aquiles que fueron diagnosticadas como entorse grave de tobillo. Den vuelta al paciente. Esta es una estadística de la clínica, el otro trabajo era del 2003 para atrás,
y este es del 2004 al 2018, son números, no son más que números, sobre este volumen de lesión del tobillo. Como pasa siempre, casi el 84% son externas y graves 20%. Ahora ustedes dirán, porque lo hemos analizado, es decir, ¿por qué tenemos tanta cantidad de graves en pacientes en la clínica y en fútbol profesional y en fútbol de liga, digamos quinta, sexta, séptima, octava, novena, el índice era de 3,5? Bueno, creo que tiene que ver con que esta población es gente que hace deporte recreativo, ¿no? Entonces tienen otro tipo de preparación. Sería y otro tipo de manejo de lo que es la propiocepción y lo visual y lo neuromotor, etcétera. Sería la única explicación que le podría encontrar medio empíricamente. Aunque Ariel no me mira, pero no me dice nada. En relación a los deportes, es importante ver que los podemos ver en alto riesgo, moderado, y ver en los 4 deportes más habitual, como el tobillo ahí. Este es un caso de un jugador argentino que tenis, la lesión en vóley generalmente es cuando pisan al adversario, bueno, los casos acá te lo conoce bien, pero es lo más habitual. Y en fútbol de estas son graves, pero son las menos habituales. En lo que hace a la clasificación de Castañ, yo tengo un problema con esta clasificación, porque la gente de pie me puede ayudar. Tengo un problema desde que era chiquito, porque es una clasificación que evalúa solamente en un plano, evalúa el plano frontal, no evalúa ni el plano sagital, ni evalúa el plano rotatorio. Entonces una clasificación siempre me deja en el medio, pero la hemos seguido utilizando porque no hemos encontrado otra mejor o otra que nos divida en el plano sagital, en el frontal, en el rotatorio. Por ahí nos pueden aportar algo los amigos. Nosotros a esta clasificación le hemos agregado, que la publicamos en ISACO y en la revista francesa, grado de severidad, porque el grado de severidad tiene que ver con lo que implica el retorno deportivo. Pero este sigue siendo el mismo, ¿no? Y el gran desafío para las nuevas generaciones es esto. En estos casos, no minimizarlos, tratar de descubrir lo que llaman las microinestabilidades, ¿no? Que en la época nuestra era algo que tal vez pasaba desapercibido y hoy el enfoque está puesto en eso. Desde el punto de vista secuencial, está bien claro, ¿no? Cómo a partir de qué ligamentos se van lesionando, los grados, como ustedes ven en esta diapo, cómo van aumentando los grados de acuerdo a la secuencia de la lesión. Y así es como llegamos a la clasificación anatopatológica de Castañ, grado 1, menos de 10 grados, peroné anterior, 2, menos de 20, anterior y peroné calcáneo, y 3, los 3 ligamentos, más de 20 grados. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es la mejor selección para el tratamiento de los entorsis graves? Estamos hablando de entorsis grave, ¿no? De más de 20 grados. La inmovilización pelada, la cirugía, tratamiento funcional. Bueno, nosotros vamos a mostrar lo que hacemos. ¿Por qué realizamos el tratamiento funcional? Y porque los otros tienen bastantes complicaciones. El tratamiento funcional evita las complicaciones de cirugía, eso es una novedad, ¿no? Provoca menor atrofia en los músculos de la zona, recuperación de la movilidad es mucho más temprana, y este que nosotros no lo medimos porque en la Argentina se mide muy poco, es el tema que cuando lo hablamos con Ariel le dije, busquemos cuál es la estadística en el mundo de retorno laboral con tratamiento funcional, con tratamiento, y eso es muy importante a la hora de la red, el paro de trabajo, o a red, llámenlo como quieran. Es menos costoso que la cirugía, pero tiene un inconveniente, es muy demandante en lo quirúrgico, uno tiene que estar muy cerca del paciente y verlo mucho más que un paciente que uno opera, porque depende mucho el tratamiento. Lo mismo que en las rupturas del tendón de Aquiles, cuando uno las opera, el seguimiento es mucho mayor. Y además hay similares resultados que en los quirúrgicos. Entonces, ¿por qué no ponemos yeso? Bueno, por las complicaciones que todos conocen. Atrofia, rigidez, trastorno, todo esto ya es conocido. Entonces el yeso es algo que tampoco va más. Yo como residente en el año 82, muchos de ustedes ni habrían nacido, estaba en la sala de yesos en el policlínico y el residente de primer año le hacía yeso, bota corta. Hacía 20 bota corta por día o 30, en la semana hacía 100 bota corta. Hoy, yo no sé quién hace yeso, bota corta no sé quién hará, pero bueno, seguramente alguien hará. Las complicaciones de cirugías son las conocidas por ustedes, ¿no? Neuropáticas, rigidez, cutáneas y recidivas 8,4%. ¿Qué es el tratamiento funcional? ¿Cuál es el objetivo? Es brindar una movilidad controlada, temprana, ¿no? Evitando la inversión y la eversión, hasta la cicatrización de las estructuras y con una rehabilitación intensa desde el comienzo.
En la grado 1 hacemos un estribo, generalmente no, siempre pongo, en lo personal pongo micropor en la piel, porque después se producen piodermitis o dermatitis. Ahora con la depilación definitiva tal vez ha mejorado un poco, pero cuando empiezan a crecer el vello en los deportistas, la epidermitis es terrible. Entonces tienen que saber que existe. Entonces pongo micropor, después las telas adhesivas y después utilizamos Tensoplast. Y en el grado 2-3 utilizamos lo mismo que en el 1, más una Faber Archives, en aquellos que la pueden comprar, y si no, un Walker. En el grado 1 son 4 semanas de movilidad controlada con apoyo. En las severas son 6 semanas, 3 sin apoyo y 3 con apoyo. Este sería el sistema de inicio, donde permitimos la humedad. Lo mismo en uno grave con muletas y con el Walker, que se la saca para movilizar todo lo que es la flexoextensión y la parte gemelar. Y la clave del éxito de esto es esto, ¿no? Tener un equipo multidisciplinario, como hoy dijo Locaso, hizo mención, si no recuerdo mal, en tendinopatías. Nosotros en la clínica tenemos casi 300 metros cuadrados, no casi, no, 300 metros cuadrados de área de rehabilitación que nos permite controlar bien a los pacientes, que es la clave. Entonces, que el kinesiólogo en este tipo de tratamiento es fundamental. El médico haciendo el diagnóstico y el kinesiólogo respetando el protocolo que ustedes decidan tener, el que mejor que ustedes tengan. No sé cuál será. Y hay que tener en cuenta esto en la estática, ¿no? Esto es una diapo donde se ven en milisegundos. Fíjense, la lesión se produce rápido y el reflejo de los peroneos no logra evitar la ruptura cápsula ligamentaria. Entonces ese es un factor que hay que tener en cuenta. Muchas veces hacemos mucho hincapié en el peroneo, pero cuando el mecanismo realmente es violento, no logra contener. Puede servir en torsis leve o en un grado 1 los peroneos, pero en los que estamos hablando, en los severos y en los graves, no controla. Y el otro factor que también es muy importante es el tema de lo vestibular, ¿no? El sistema nervioso central, todo lo que es vestibular, lo cutáneo, para poder tener mejor control y mejor reflejo. Es decir, si uno no entrena a este bailarín a hacer este tipo de gesto, por más que uno lo ponga arriba de una máquina de isocinesia, hacer inversores, reversores, concéntricos, excéntricos, no camina. No hay ningún deporte que se haga arriba de una máquina, ninguno, que yo conozca por lo menos. El protocolo de rehabilitación es la primera semana, bueno, lo ponen ustedes, en la segunda, tercera semana, no me voy a detener en esto, porque hay 4 kinesiólogos. El trabajo de isocinesia, afortunadamente todavía la máquina nos anda, así que podemos trabajar tanto en concéntrico como en excéntrico, y podemos evaluar la curva, generalmente empezamos eso la 4ª semana. Entre la 5ª semana empezamos con los fortalecimientos más de trabajo de campo, y a la 6ª semana adelante fortalecimiento isocinético para compensar y poder llevar a ese deportista al retorno deportivo. Cuando hablo de estas semanas hago después de retirar la inmovilización, ¿no? De acuerdo, ¿no? Para no confundir. Este es un trabajo que hicimos en correlación a cuándo empezaban a rehabilitar, tiempo transcurrido entre la lesión, tiempo transcurrido entre la etapa de rehabilitación y retorno deportivo. Es decir, la conclusión es que cuanto antes empiezan a rehabilitar, más rápido es el retorno deportivo. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son nuestros criterios de alta? Siempre hay que tener criterios de alta, el que les gusta. A nosotros nos gustan estos. Respetar los tiempos biológicos siempre, de 10 a 12 semanas. Hacemos radiografías de control al tercer mes, siempre hacemos bostezo y cajón. Complementar los parámetros de rehabilitación, todo ese protocolo que pasé a la ligera, y la evaluación isocinética que nos permite decir que si tiene un déficit mayor a un 10% en la relación inversores-eversores en concéntrico y en excéntrico, no está apto para el retorno deportivo, porque sabemos que ese paciente va a caer y va a ser una recidiva. Esto nos ha pasado seguido, por eso lo muestro, es una dermatitis, acá para mí es piógena o atópica, llámenla como más le guste, pero es un paciente que, fíjense, mientras empieza a crecer el vello, porque hay que hacerlo afectar previamente para hacer todo esto, la dermatitis, a las 48 horas como mejora la piel, pero realmente es un problema, porque hay que interrumpir el tratamiento, porque no se puede volver a poner ni el micropor ni el Tensoplast, hay que ir a un tratamiento más clásico. Y uno tiene que retroceder el protocolo. De ahí es tan importante tener un seguimiento bien cercano con los pacientes. Eso es mucho más factible en los que son médicos de equipo, ¿no? En el consultorio yo afortunadamente lo puedo hacer todavía, pero esto hay que tenerlo en cuenta y decírselo al paciente o a la mujer que uno le hace esto,
Mirá que si a las 48 horas llamame, te pica, no empieza a comerte una hoja de tejer o rascarte, porque lo que está haciendo la piel es una epidermitis y realmente después es complicado. Tema ortesis, nosotros no usamos para aquí les uso la Chilotren, pero para esto yo no uso. Creo que si uno necesita una ortesis, para mí en lo personal, en un retorno deportivo, porque hay algún fracaso en el diagnóstico o en el tratamiento. Pero esto lo pueden buscar, hay un artículo muy interesante ahí en Nisacos, donde habla de todo esto. Bueno, yo ahora, después de toda esta zaraza, yo le voy a mostrar lo que nosotros publicamos hace mucho tiempo. Van a ver que las fechas son muy viejas, pero eso no invalida la calidad de los casos. Esto está publicado en la TD, el que quiere lo busca. Yo empecé a mostrar casos de jugadores, la mayoría son de fútbol, es un arquero profesional. Fíjense, que siempre hay que hacer las comparativas, ¿no? Entonces uno mide la diferencia de 13 a 24, este paciente no tenía cajón, así que estábamos en un grado 2. Va a aparecer el caso y en la diapo que sigue aparece el resultado, ¿está? Bien, el mismo paciente, con resultados, es decir, bostezo de 12 grados, tenía 27 de inicio, tenía 12 después a las 4 meses, y este era el tobillo contrario. A veces nos preguntábamos, pues, en la inmovilización o el trabajo, ¿cómo hace que después uno tenga menos bostezo que el otro? ¿No? Van a haber varios casos así, donde y estamos hablando que el operador que hace el bostezo es el mismo, ¿no? Acá pido disculpas por las manos, está sin guante. Este es un jugador, no sé si vos lo viste, Daniel, si estabas vos en la juvenil. Este chico jugaba en el club y estaba en la selección argentina juvenil, no te voy a dar el nombre, hizo esta lesión, estando en la hizo 29 grados de bostezo, con 2,5 de desplazamiento anterior del astrágalo, es una lesión que creo que muchos lo operarían, o casi todos, no sé, pero bueno. Un grado 13, un deportista de alta competencia, sub-20, era jugador de primera del equipo en ese momento. La decisión, seguimos nuestro conocimiento y fíjense que a los 5 meses el bostezo de 29 pasó a 4 y el cajón 0,3 cuando tenía 2,5. Bueno, este es el paciente que les pedí que retuvieran en la memoria en el primer caso. Es un juvenil de 19 años, con 34 grados de bostezo, con 16 de desplazamiento lateral. Acá hay varias maneras de medir este TIL, de aquí a la parte posterior o del centro del astrágalo. Para mí depende mucho del perfil radiográfico. Si en el perfil del astrágalo realmente está de perfil, se puede medir del centro con un goniómetro del astrágalo. Si no, es mucho más sencillo medir la traslación de acá a acá. Pero bueno, eso es cuestión hay muchos trabajos sobre cómo medir el desplazamiento. Yo lo hago de esta manera. O lo hacemos, mejor dicho, de esta manera. Entonces tenemos 34, 1,6, es el mismo paciente, habían transcurrido 3 meses, 8 grados de los 34 y un cajón de 8 sobre 16. Otro jugador juvenil, 5 normal, 17 el contralateral con un desplazamiento menor, digamos un caso menos complicado, 6 y este quedó con un cajón residual en relación al inicial mayor que otros, pero retorno deportivo y seguimiento sin problema. Jugador juvenil, 17 años, un gran desplazamiento anterior. Acá hay una foto que está puesta al revés. El resultado, prácticamente sin inestabilidad radiológica. Jugadora de hockey, 31 grados de bostezo, 31 años, 25, porque siempre tienen que tener en cuenta la laxitud contralateral, ¿no? Todos tenemos una laxitud. La laxitud, ¿qué significa? Viene en latín, laxitud, poco tenso. Todos tenemos una laxitud. Entonces se tiene que hacer comparativo. 7 grados con retorno deportivo sin recidiva. Jugador de rugby, 32 grados, desplazamiento lateral, 25 de bostezo, 5 grados residual, contra 7 del otro, lo que decíamos hoy, ¿no? Cómo queda menos al principio. Y este para mí es un caso un poco emblemático, porque es un jugador, en esa época, fíjense, tenía 25 años,
se juega Copa Libertadores contra Perú, se lastima 48 horas antes del partido, se le explica que no puede jugar, dice que quiere jugar igual, entonces pactamos por escrito que íbamos a hacer un tratamiento fuera de protocolo y que si jugaba y andaba todo bien, después tenía que seguir jugando, ¿no? Después que lo infiltren, tenía que después jugar la Copa pararse, porque muchos jugadores eligen los partidos, ¿no? Dicen, no, bueno, este lo juego, este no, este sí, no. Entonces pactamos, y este señor es un caballero. Entonces, si ustedes prestan atención, acá en la derecha tiene un sistema con micropor, tela adhesiva, tensoplast, y arriba tiene una fibra de cas. Atajó ahí, así. Este muchacho le quedó un bostezo un poco mayor, porque estaba fuera de protocolo, y con un pequeño cajón anterior. Yo lo seguí viendo muchos años. Este jugador jugó hasta los 40 años como arquero, nunca tuvo un solo episodio de inestabilidad. No recuerdo si se retiró este año o el año pasado. Bueno, entonces frente a los interrogantes que planteé de inicio, así no se duermen y me voy. ¿La radiografía de tobillo estándar deben ser hechas sistemáticamente? La respuesta es, para mí, sí. Para descartar toda esta cosa, ¿no? Si uno le hace un bostezo, una epifisiolisis, estamos en un problema, ¿no? O una cola de las tragas, o una fractura de la base del quinto, o una fractura de peroné, ¿no? Pasa, ¿eh? Eso pasa. ¿Se deben hacer radiografías con estrés? Y yo les digo que sí, yo les sugiero que sí, aunque les lleve tiempo. Yo entiendo que en el consultorio privado de ustedes por ahí les lleva tiempo, porque cuando están de guardia le dan prioridad a la fractura expuesta, le dan prioridad al traumatismo de cráneo, no sé a qué le dan prioridad, pero al entorse y tobillo hagan lo que tengan que hacer, no lo minimicen, esa sería la sugerencia. Así no, porque si agarrás del medio pie y del antepié y querés hacer un bostezo y un cajón, te va a hacer un disparate. Entonces, si lo hacemos así con guantes, entonces en la clínica. Sistema telos nosotros no tenemos, sepan que existen, es un chiche más, mide con un poquito más de precisión, pero bueno. Después podremos discutir el bostezo en agudo, sí, para mí sí. Porque contrariamente a lo que se piensa, porque yo he escuchado artrografía, entonces compañeros míos de acá, de lucha, de la TD, artrografía, tratamiento quirúrgico, entonces le hacemos artrografía, vemos como no hay que hacerle bostezo, el bostezo lo hacemos con anestesia, sin anestesia. En agudo, cuando la lesión es grave, es como pasa en una rodilla cuando se rompe todo. Duele menos. La rodilla que rompe las tres estructuras duele menos. Las lesiones graves generalmente te permite hacer un bostezo. No es, en el leve por ahí te cuesta más, porque quedó todo acumulado ahí, el hematoma, pero en el otro rompió todo y fluye todo el hematoma. Y los mecanos receptores están rotos. Entonces es mucho más fácil hacerlo en uno grave y severo que en uno por ahí uno o leve. Y esto es algo que ustedes tienen que pensar. Yo vi 2 casos solamente, pero bueno, van a hablar después, van a hablar del Alifram, pero no sé acá en qué capital si alguien lo está haciendo esto, ¿no? Nosotros no tenemos la posibilidad en este momento en el resonador hacer un bostezo para ver la apertura de la suastra galina. Pero me ha pasado al hacer cajón ver un desplazamiento no acá, sino acá, en la suastra galina. Entonces no es el mejor método para verlo, pero piensen en la suastra galina. No es solamente la tibioastragalina, piensen en la subastragalina. ¿Esto qué pasó? ¿Se negó? Ahí está. Y a los exámenes complementarios más sofisticados, y yo les digo que sí. Sí, ¿por qué les digo que sí? Para descartar fracturas transcondrales sería una variante. En los graves estoy hablando, ¿no? Y 2, sobre todo por esto, por el edema. Esto nos enseñó muchísimo a nosotros, porque al principio, fíjense, yo mostré fotos de hace muchos años, yo me recibí en el año 81. Muchos ni habían nacido, se me ocurre por las caras que veo. No entendíamos, es decir, yo me crié con la radiografía, no había tomografía, no había resonancia, no había nada, hoy es fácil ser, es muy difícil equivocarse, hay que ser muy burro, o estar poco atento. Entonces, esto nos permitió entender por qué después de una lesión grave les dolía más del lado posterior interno. El deportista decía, pero ahí me duele el lado interno y yo me lastimé del externo. ¿Qué pasó? Bueno, y uno logró entender que la contusión medular es lo que hace que perdure el dolor tanto en el astrágalo como en el malleolo interno a través de los meses. Pero también sepan que no lo sigan por resonancia, porque el paciente con un golpe de martillo uno ya sabe cuando el edema está presente o no.
Ahora estamos viendo la posibilidad acá el doctor Ariel que quiere hacer algo con un diapasón, pero bueno, yo le dije que yo lo iba a seguir haciendo con el martillo y él con un diapasón. Vamos a ver quién gana en la sensibilidad de lo que es el edema o las fracturas por estrés. ¿Se deben operar las lesiones de tobillo graves? Sí, se deben operar. Sí, ¿cuándo? 6,6%. Cuando se asocian fracturas o lesiones transcondadas del trágalo. Es decir, que la respuesta se deben operar, sí. ¿Cuándo? Cuando corresponde. Conclusión. Son sencillas. La clave de la no recidida para nosotros es hacer un diagnóstico de certeza. Para eso hay que hacer radiografías y bostezos. El seguimiento es clave, la función del kinesiólogo en todo esto. Y el cumplimiento de los parámetros de retorno deportivo, esos 4 parámetros que dimos de retorno deportivo, se deben respetar a rajatabla. Si no, ese paciente hace una recidiva. No lo duden. 35 años en esto, el tratamiento funcional sigue siendo nuestro método de elección. Gracias a todos por la atención.